Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a esperar unos minutitos. Ahí se suma Ronald. Ahí un segundito. Entramos poniendo algo de música. Ronald, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? A ver si alguien me puede decir por ahí si se escucha. La música está muy fuerte. Hola, hola. Ahí veo. Aceptar. Ahí se suma Ronald. Bueno, avisen si se escucha bien. Uy, no puedo unirse. Vamos de vuelta. Aceptar. Dicen que Instagram todavía no tiene tan listo. Buenas. Ahí está. Hola, yo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchás? Escucho perfecto, sí. ¿Sí? ¿El ¿No? resto escucha por ahí? Porque algunos decían que no escuchaban bien. Bajó un poquito la música. Sí, sí, ya se va la música. Sí, sí. Bueno. Hola, Ronald. Bueno, qué gusto tenerte acá. Como te decía hace unos minutos, para nosotros es el primer vivo que hacemos desde el de Tecuy, así que estamos aprendiendo. No sé si vos ya has hecho vivos por Instagram. Unos pocos, pero siempre son un desafío, creo. Así que, sí, muy feliz de la invitación. Un honor, po, estar celebrando Sí, con sí, bueno, ustedes. mira, yo te digo que hace, no sé cuánto será, un mes más o menos. Uy, hay ruido de la calle. Hace un mes más o menos en Pine, este programa interesantísimo que se lanzó este año de formación. eh, bueno, varias de Tecuya están haciendo Pine y el día que le viene gustando todas las semanas, pero el día que tuvieron la clase con vos, salieron fascinadas y bueno, decían, tenemos que conocer más a Ronald, tenemos que aprender más. No sabemos nada, tenemos que aprender mucho más de regeneración. Así que no te quiero poner presión, Ronald, pero bueno, por lo menos de la gente que te escuchó hace unas semanas y no te conocía, salieron bueno, con mucha ilusión de seguir aprendiendo. Y nosotros, como sí, estamos a ver, de aniversario con esta semana de un año de lanzamiento de Tecuoya, relanzamiento de lo que era Social Lab Argentina ahora como Tecuoya, después de 10 años de haber lanzado, ahora de un año de haber relanzado como Tecuoya, y una de las cosas que entendimos es que, bueno, lo que pensábamos en 2012, ahora hay un montón de cosas que tenían sentido en 2012, hoy las tienen, pero que una palabra clave para que necesitamos aprender, incorporar, tomar conciencia y desde ahí actuar, es el de la regeneración. Y uno de los problemas que vemos es que eso quede como una palabra vacía, ¿no? Entonces, bueno, por eso estamos muy contentos de tenerte acá y voy a tratar de no seguir hablando y empezar a escuchar un poquito más. Eh, Porque bueno, básicamente nosotros una de las cosas que decimos es creemos que el mundo necesita hacer una transición hacia una economía más humana y más regenerativa. Y nosotros lo hablamos desde economía porque lo pensamos desde transformación de los negocios, pero supongo que en la charla con vos entenderemos que tiene que ver con muchas más transformaciones más allá de los negocios. Nosotros creemos que desde los negocios hay mucho para transformar. Así que me gustaría, después de toda esta introducción y agradecerte, hacerte arrancar por una pregunta súper amplia y bueno, vos llevanos por donde vos quieras, entendiendo que sabemos que profundizaste mucho en esta idea y en vivirlo,
pero también hay mucha gente que está escuchando por primera vez esta palabra, o está empezando a escucharla, esto de regeneración. Entonces lo que me gustaría entender, que nos cuentes es, ¿a qué hace referencia el concepto de economías regenerativas? Sí. Bueno, sí, gracias por eso. Yo sigo aprendiendo, ¿no? Y eso es quizás, siempre parto distinto la respuesta, ¿no? Porque es una, es una gran pregunta y es una respuesta que está, yo creo que en proceso, ¿no? Como que a mí me encanta pensar que la regeneración es al mismo tiempo una dirección de viaje, pero al mismo tiempo un paradigma de cómo poder estar en el mundo, ¿no es cierto? Eh, en el sentido de poder dejar el mundo mejor que lo encontramos, ¿no? Porque cuando hablamos de regeneración, hablamos de que hay algo que se regenera, ¿no? Que, que termina mejor. Y eso es muy central porque si lo miramos desde la perspectiva económica, los modelos económicos no solamente, o sea, los dominantes, no solamente están obsoletos en su teoría, sino que el efecto que generan es un efecto que yo llamo el de perder-perder, ¿no? Que es totalmente degenerativo, ni siquiera es ganar-perder. Es como que hoy día terminan todos perdiendo, porque es bien difícil de sostener un modelo fundamentado en el crecimiento infinito en un planeta que es finito. Y eso en la universidad parte en la educación, ¿no? Porque cuando te enseñan de economía te dicen que el problema económico es como la paradoja entre las necesidades infinitas y los recursos limitados, ¿no? Y yo, en la medida que he ido observando la naturaleza y la naturaleza del ser humano, me doy cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Que los recursos naturales pueden ser infinitos y que las necesidades humanas fundamentales son pocas y son limitadas y a veces son sinérgicas y a veces son cambiantes, pero sobre todo son pocas, ¿no? Las fundamentales. El resto no son necesidades, sino que son, como decía Max Neff, satisfactores de necesidades humanas fundamentales. Entonces, hay, y eso lo que implica es que hay un paradigma de funcionamiento respecto de la economía dominante que está obsoleto y que hoy es muy degenerativo. Y entonces existen subsidios múltiples asociados a muchos procesos productivos y a muchos servicios. Y esos subsidios son pagados por voces que no están internalizadas en los costos. Y normalmente las tres voces fundamentales, que yo hablo de las voces olvidadas, porque es como si se nos olvidaran al momento de evaluar los proyectos o de diseñar eh, emprendimientos o negocios, que son la voz de la naturaleza, la voz de las futuras generaciones y la voz de las comunidades más marginales. Los efectos que son pagados por estas tres voces son tremendos, porque son en el tiempo. Entonces, eh, según la generación, tenemos que plantearnos posibilidades. Ronald, te perdí los últimos 15 segundos, no sé si es mi teléfono o si es tu señal, pero recopilando, hablabas de tres voces que decís que no se tienen en cuenta, que son tres voces olvidadas, le decís. Y si no escuché mal, hablabas de... Estoy recapitulando a ver si, no sé si me escuchás y a ver si estás buscando señal, pero hablabas de tres voces olvidadas y si no me escuché mal, tenía que ver con las voces de la naturaleza. Ahí lo perdimos. Las voces de las futuras generaciones y las voces de las comunidades marginadas. A ver, voy a ver si lo puedo sumar de vuelta. Ronald, acá te espero mientras que volvés a conseguir señal. Ahí te mando invitación. Y acá te espero. Y bueno, mientras que se suma, mientras que vuelve Ronald, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí, Y ahí te escuchaba bien, no te veo perfecto. Así que espero escucharte bien. Llegamos a escuchar hasta que hablabas de que no se tomó en cuenta
o sea, fundamentalmente o sea, tres voces olvidadas llamabas, la naturaleza, las futuras generaciones y las comunidades más marginadas, dijiste. Tal cual, tal cual. Sí, ¿me escucha ahí? Como que me caí con la señal. Perdón. Sí, y entonces, claro, cuando hablamos de regeneración, para partir hablando de regeneración, para dejar de degenerar, tenemos que incorporar el 100% de los costos a la economía, ¿no? Y eso ya es un desafío gigante, y ese desafío pasa probablemente por comprender de que las crisis en las que estamos sumergidos no están separadas, ¿no? Entonces, la crisis social. A ver si alguna por el chat puede comentar. No, yo lo perdí a Ronald de vuelta, no sé si ustedes lo pueden escuchar o ver. A ver, ahora ahí te ponemos de vuelta. Sí. Eh, Hablabas de incorporar el 100% de los costos a la economía y que las crisis en las que estamos sumergidos, hasta ahí llegué yo. Sí, y que las crisis en las que estamos sumergidos son múltiples, y no están separadas. Entonces, la, la crisis social no está separada de la crisis ambiental, ni de las crisis políticas, ni de las crisis institucionales. Y es interesante porque cuando muchas veces la gente habla de innovación social, separada de la innovación ecológica, ¿no? y no están separadas, ¿no? O sea, todo lo que hacemos socialmente está embebido en un sistema mayor anidado que es la biosfera. Entonces, y la economía, ¿no es cierto?, está embebida en los sistemas sociales. Entonces es muy loco intentar separar, ¿no?, la economía que funcione de una manera independiente del nido social, y el nido social independiente del nido ecológico, ¿no? Entonces, ese entendimiento creo que es clave, ¿no?, para empezar a hablar de regeneración, ¿no? La profunda interconexión e interdependencia de todos los fenómenos es algo que es central para poder comprender eh, cómo se mueve la realidad, ¿no?, el mundo. Sí. Está buenísima para contar un poco cuando nosotros lanzamos, por lo menos cuando lanzamos hace 10 años de Social Lab desde Argentina, nosotros veníamos de la ONG Chile era un techo para Chile, en la para mi país, y ahora llamada Techo. Y entonces veníamos muy fuertemente ligados a las problemáticas sociales y concretamente de lo que en Chile llaman campamentos, en Argentina asentamientos o villas o barrios populares y bueno, favelas y de muchas formas por Latinoamérica. Entonces veníamos muy con el foco en eso y incluso habíamos hecho un encuentro latinoamericano donde hablábamos de, el título así para llamar la atención era el calentamiento social. Era aprovechar del calentamiento global para hablar de lo social, ¿no? Y ahí yo admito que lo veíamos como algo, bueno, lo importante es lo social, lo ambiental es un problema del norte del mundo que ya resolvió los problemas sociales. Eso era una mirada hace 10 años, no del mundo, sino hago en mi camino, ¿no? Digamos, de una ceguera de la realidad, porque al final es imposible, ¿no? Esto que decías, separar todos estos sistemas, lo ambiental, lo social. A pesar de todo esto, nosotros trabajamos en asentamientos por Latinoamérica y veíamos que los asentamientos normalmente estaban al lado de los basureros, y al final lo ambiental y lo social todo el tiempo estaba, los que más sufrían lo ambiental eran también los que en general sufrían más lo social, ¿no? Entonces es interesante todo este camino que por lo menos a nosotros de aprendizaje nos lleva hasta acá, pero bueno, que tengo mucha ganas de seguirte escuchando. Sí. Trufa. Sí, o sea, es tremendo porque, o sea, hay una... Tendemos a trabajar en silos, ¿no?, temáticos. Y entonces hay que entender que la realidad es totalmente enredada, ¿no? No hay nada como algo separado de otra cosa. Y eso es muy clave. Y yo creo que
uno de los fundamentos de esta necesidad regenerativa tiene justamente que ver con estas tres dimensiones del ser humano que están totalmente fragmentadas, ¿no? La dimensión como individual, ¿no? Individual respecto de nosotros mismos, individual respecto de lo colectivo, ¿no? O sea, en relación, y esta separación profunda entre el ser humano y el mundo natural, que es una percepción, porque yo creo que, como dice Fritjof Capra, todas las crisis, si uno recorre arriba de las múltiples crisis sistémicas, siempre llegamos a una crisis fundamental del ser humano, que es una crisis de percepción de cómo el ser humano ve el mundo, ¿no? Cómo el ser humano observa el mundo. Y la radical diferencia entre cómo el ser humano piensa y cómo el ecosistema mayor funciona, ¿no? O sea, cómo el mundo natural, la naturaleza funciona, ¿no? Entonces, esa dicotomía es muy tremenda. Y por eso es que se generan estos subsidios que son infinitos, ¿no? y que cuesta tanto hacer sentido de que hay que internalizarnos con urgencia. Entonces, cuando hablamos de regeneración, mirando la regeneración como una dirección de viaje, tiene que ocurrir en un corto tiempo, porque el nivel de sobrecarga de los ecosistemas y de los sistemas sociales, de los campos sociales, está entrando ya en una fase de colapso, ¿ya? Entonces, incluso es bueno no ser así como tan como que tenemos que empezar a hablarlo abiertamente, ¿no? Estamos en estado de sobrecarga y colapso. Hay colapso en muchas partes del mundo, ¿no? Hay guerras que no terminan, hay tensiones que no se acaban. Entonces, hay que entender de que estamos bajo una situación dominante de un paradigma que es muy degenerativo aún, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede esperar en los próximos años? Y aquí hay algo que también es interesante traerlo, ¿no? Porque muchas veces el ser humano, la transformación humana, se produce cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y por lo tanto necesitamos que duela, ¿no? Es como el portazo. Mientras el ser humano no se pegue el portazo contra la puerta, capaz que no va a reaccionar. Entonces hay todo un tema hoy día con la posibilidad de abrirnos al dolor, ¿no? que estos estados de sobrecarga y colapso implican. Y cuando uno entra en el dolor humano, la transformación aparece como una posibilidad real. Entonces, cuando hablamos de regeneración, también tenemos que abrir espacios de conversación para poder acceder a la transformación paradigmática humana, si es que los humanos queremos permanecer como parte del ecosistema mayor, ¿no? Porque estamos entrando, yo diría, sí, con el tipo de comportamiento dominante, estamos entrando en una situación de emergencia y comenzando esta como situación de colapso también para el linaje, ¿no? Y bueno, y hay gente que no lo ve, y bueno, probablemente necesita esperar un poco más hasta que la puerta se cierre, ¿no? Pero hay muchos que ya lo están viendo y hay muchas manifestaciones regenerativas por todas partes, ¿no? Y eso es lo que da esperanza, ¿no? De que eventualmente haya una posibilidad cierta también de poder autoperpetuarse como una especie que agrega valor al ecosistema mayor y no una especie que se transforma en un virus degenerativo, ¿no? Entonces están las dos posibilidades, ¿no? Hablamos siempre en regeneración de los tres horizontes, ¿no? Está el horizonte de la sobrecarga y colapso, está el horizonte del florecimiento humano como otra alternativa, y está un tercer horizonte que puede ser esta estrategia como de transición, ¿no?
entre una experiencia dominante muy degenerativa y una experiencia emergente muy regenerativa. Entonces, por ahí podemos partir con el concepto. Tenía una pregunta y ahora tengo 15 preguntas más o menos. No sé si ahí me estás escuchando. Ahí sí, perfecto. Tengo ahora muchas preguntas porque ya me Sí, quería meter en como regeneración y tecnología. Entiendo que la regeneración busca ver a muchas cosas de la naturaleza, entonces, ¿cuál es el rol que puede tener la tecnología y eso? Pero bueno, recién justo hablabas de estos tres horizontes de regeneración. Eh, bueno, que me gustaría por lo menos que pudieras hacer adentrarnos por lo menos un poquito en esos tres horizontes que estabas, un poquitito de cada uno, ¿sí? súper. Sí, son son como tres futuros posibles, ¿no es cierto? El colapso de la especie, ¿no es cierto? Y, no sé, pues, evolucionar en algo, en otra cosa, distinto a la especie humana, ¿no? Y eso es un tipo de comportamiento que está como eh, fundamentalmente expresado en esta mirada de sostener un status quo que es totalmente degenerativo, donde llega un momento en que la sobrecarga implica el colapso y ese colapso implica el que la especie desaparezca, ¿no? Eh, el segundo horizonte, que es este horizonte de como con estrategias de regeneración o de sustentabilidad en el tiempo, implica un cambio, eh, entendiendo, yo diría, cómo funciona la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, todos los ecosistemas crecen, ¿no es cierto?, hasta que llegan un punto donde solo florecen, ¿no? Entonces, un árbol, ¿no es cierto?, crece hasta un punto donde después comienza a desarrollarse y emergen los frutos y se fortalecen las raíces y aumenta la biodiversidad. Entonces, creo que lo que no hemos entendido es que no podemos crecer infinitamente. Todo lo que crece infinitamente tiende al colapso, ¿no? Y por lo tanto no podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Entonces la estrategia del crecimiento tiene que llegar hasta un punto, y todo esto es contexto dependiente, porque depende de la capacidad, ¿no es cierto?, y del potencial de cada uno de los lugares. Entonces está bien crecer, pero hasta un punto donde luego hay que desarrollarse, hay que florecer, hay que amplificar y estabilizar, ¿no? El tema del balance es uno de las estrategias que tiene la naturaleza en el tiempo, ¿no? Entonces, a mí me encanta hablar de un balance entre la efectividad y la resiliencia, que es el balance que debiesen tener los sistemas económicos, pero que hoy día no lo tienen, ¿no? Porque tienden a la inequidad y a la sobrecarga, ¿no? Entonces, el segundo horizonte es un tipo de expresión de experiencia humana que tiende a ese balance, a esa armonía, ¿no? A una armonía ecológica, entendiendo la ecología de todos los sistemas que funcionan en el ecosistema mayor, ¿no? Y por lo tanto, al principio en el crecimiento hay una estrategia de cantidad, pero después se transforma radicalmente en una estrategia de calidad, ¿no? En esta expresión de balance, de armonía. Y el tercer horizonte es un horizonte que representa una transición entre el colapso y la regeneración, ¿no? Y ahí va a depender mucho de qué tipo de comportamiento podríamos llegar a tener, ¿no? Y cómo podemos empezar a modificar los paradigmas de funcionamiento de tal manera de que ese colapso inminente se pueda transformar creativamente en un sistema más estable y más armónico. Entonces, representa la transición. Y este concepto de transición es clave también porque hay muchos que creen que la transición puede ser larga y hay mucha evidencia de que este cambio radical, tiene que producirse en no más de una
a 2 décadas, ¿no? Y sobre todo en una década en los fundamentos de esa transición. ¿Okay? Entonces, eso es el gran desafío, ¿no? Cómo generar una transición de manera de poder viabilizar un mundo para las futuras generaciones humanas. Si es que merecemos que los humanos sigamos perteneciendo a esta belleza de planeta, ¿no? Buenísimo. Me encanta. Y muy, muy, muy claro. Eh, bueno, a quienes están escuchando, les digo que pueden hacernos preguntas. Acá Marta hizo una, pueden seguir haciendo y después hay algunas preguntas y después de eso vamos a poder leer algunas preguntas que vayan enviando, así que eh, háganlo. Fíjense que hay un link, hay un botoncito especial para hacer preguntas, si no igual pueden comentar por el chat general. Eh, Quería preguntarte esto que abrí antes, ahora que ya aclaraste estos 3 horizontes, que me encantó entender esto de, bueno, digamos, el camino en el que estamos yendo, que es hacia ese colapso, pero que estamos a tiempo, y entonces está ese otro camino, digamos, que sería el del equilibrio, del florecimiento, y bueno, y entender que para esto, digamos, ese tercero puede ser el de una transición, no esperar que sea, digamos, obviamente, querer que sea, nos encantaría que fuera de todo se resolviera allá, pero entender que puede ser una transición, que en algunos casos hace falta que sea como una transición, hay cosas que no se pueden apagar y al día siguiente, digamos, las cosas se funcionan de una manera, pero sí que tampoco tenemos para esa transición un siglo, sino que, digamos, tiene que empezar ya y tiene, o ya empezó, ¿no? Pero digamos, cada vez tiene que activarse más y tenemos unos años, una década o dos, como decías. Quería preguntarte, acá, digamos, acá yo tengo una cosa que, digamos, por un lado, amo la naturaleza, y mucho seguro que amamos la naturaleza y por otro lado nos encanta la tecnología. Por ejemplo, esto de estar conectados y pudiendo conversar. Supongo que vos estás en Chile, ¿no? En este momento o no sé dónde estás. Sí, sí, Chile, sí, sí. Podemos estar conversando desde Buenos Aires y Chile, no sé en dónde en Chile. ¿En dónde estás, Ronald, de Chile? En este momento estoy en la costa, en un lugar que se llama Maitencillo, Uy, qué que lindo. es uno de mis lugares favoritos. Qué lindo. Entonces, estás ahí en Maitencillo, yo estoy en Buenos Aires, seguramente haya gente escuchando en distintos lugares y además esto va a quedar grabado, así que se va a poder escuchar de todos lados. Y eso, digamos, en parte es la tecnología que nos permite conversar en este momento, ¿no? Me encantaría en algún momento, cara a cara, analógicamente encontrarnos, ¿no? Pero por otro lado está esto, la naturaleza, y parte, digamos, de este horizonte al que nos encaminamos tuvo que ver con cómo como seres humanos fuimos transformando con nuestra ciencia, nuestra tecnología, la naturaleza y de algunas cosas que nos están llevando a un precipicio quizás, ¿no? Entonces, pero me gustaría entender si esto es así como tecnología sí o tecnología no, o qué podemos aprender de la tecnología, qué podemos esperar de la tecnología y qué no tenemos que ponerle la confianza absoluta en la tecnología y podemos decir, bueno, no, empecemos por acá. No sé, si nos puedes contar un poquito esa relación entre regeneración y tecnología. Sí, es muy buena la reflexión, porque eh, hay, yo diría que como todo, ¿no es cierto? Está en la manera de utilizarla, ¿no? Porque la tecnología puede servir para iluminar y la tecnología puede servir para ¿cómo se llama? Eh, para degradar. Entonces, yo pienso lo siguiente, hay mucha gente que dice, no, pero si algo está el mundo en estado de colapso, ¿no? De sobrecarga, pero la tecnología nos va a salvar. O sea, mirando eso, hay todo un paradigma, una cantidad importante de gente que dice, no, pero si de aquí a 5 años alguien va a inventar algo para poder capturar el carbón y para poder, no tengo idea, revertir no sé qué. Yo creo que esa es una utopía, ¿no? Fundamentalmente por la velocidad de pérdida de biodiversidad. O sea, si uno mira todos los índices, todos los indicadores, hoy día puede que pase, puede que ocurra un milagro, ¿no? Pero es como
esperar solo el milagro, haciendo lo mismo de siempre, creo que es un error. Entonces, yo siento que la tecnología es muy útil, eh, y, y a mí me encanta cuando hacen esta pregunta, decir, mira, en la medida, porque durante mucho tiempo la tecnología ha implicado una mejora en la calidad de vida humana, ¿no? Pero en ciertos casos, un pequeño aumento en la tecnología empieza a empeorar el bienestar humano. Entonces, mi reflexión es que también requiere de un balance, ¿no? Entre desarrollo tecnológico entre experiencia regenerativa, ¿no? Entre desarrollo tecnológico y bienestar humano asociado a esa tecnología. Entonces creo que es muy interesante. Yo siento que para muchas cosas la tecnología es clave, y para muchas apoya mucho esta percepción de que puede implicar muchas veces un quiebre emocional para el ser humano. O sea, si uno mira, si uno analiza, justo estábamos analizando en la mañana una situación de si volver a juntarse en persona o no en una organización, ¿no? Si seguir 100%, y hay harta evidencia de que nuestra naturaleza de animales sociales implica cierta necesidad, ¿no? de juntarse en vivo. Entonces la tecnología en ese caso eh, puede funcionar, obviamente que dependiendo del contexto. Hay contextos donde sí se puede favorecer 100%, ¿no es cierto?, la virtualidad, pero hay otros en que no. Y cuando tomamos decisiones los humanos, las tomamos incorporando todos la liberación de hormonas que emergen en una toma de decisiones humanas, ¿no? Acuérdate que evolucionamos sentándonos alrededor del fuego y contándonos historias y tomando decisiones colectivamente. Y eso es la naturaleza de lo más humano de lo humano, ¿no? Entonces, claro, la tecnología creo que es muy útil, pero siento que hay, en la medida que no empeore la calidad de vida. Algo así. Me hace acordar, clarísimo, me encanta pensarlo así como lo que estás diciendo. Me hace acordar, hace más o menos un año o dos de haber sido que Elon Musk tuiteó que quería no sé cuánta plata iba a darle a quien hiciera una máquina tecnológica para capturar carbono. Por Twitter, ¿no? Y muchas respuestas es, ya está, ya se inventó, son los árboles. Denme el premio, ya está. ¿Para qué justo pasó? Entonces son los árboles. Entonces también, claro, está esa cosa de, digamos, a veces queremos reinventar soluciones que ya están en la naturaleza y quizás ver con esto que decís de acercarse y volver a aprender. En un momento dijiste algo así como esto, si en un momento hablaste con esta idea de para cambiar a otro, nos tiene que doler más el estado actual que el esfuerzo del cambio. Y yo creo que a veces en las ciudades, a veces tenemos menos conciencia del daño ambiental que se está haciendo. Y a veces no nos duele porque no lo conocemos, ¿no? Entonces, probablemente parte de la solución también, o sea, más de las posibles tecnologías, es sobre todo volver a la naturaleza, volver a tener esa cercanía, volver a entender que cuando estamos comiendo algo, bueno, eso salió de la tierra, ¿no? Por ahí. Y eso me da pie para hacerte la siguiente pregunta, que tiene que ver sobre, bueno, entonces, la regeneración, empezamos a entender qué es la regeneración, estos horizontes, este tema del subsidio, estos sectores que no están incluidos a la hora de tomar decisiones. Y entonces, ahora
poder empezar a pensar en, bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se necesita para llevar adelante procesos de regeneración? O sea como personas, o sea, hablabas del plano del individuo consigo mismo, con los otros individuos, con la naturaleza. Eh, ¿Qué es lo que necesitamos hacer para llevar adelante estos procesos de regeneración? Sí. Uf, excelente, excelente pregunta. Mira, yo creo lo siguiente. Todo ocurre en distintos niveles de escala, ¿no es cierto? Todos los fenómenos. Y ocurren en estas tres dimensiones, ¿no? En la dimensión individual, colectiva y ecosistémica. Entonces, cuando hablamos de regeneración, yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de esto, ¿no? Esta mirada como sistémica. Todo lo que hacemos tiene un efecto en distintas escalas. Mi pensamiento es que necesitamos empezar a incorporar en, en nuestra experiencia el paradigma de la regeneración. Porque el paradigma de la regeneración implica aprender a jugar un nuevo juego, ¿no? Que me gusta mucho esta metáfora de los juegos finitos y los juegos infinitos. Para mí la regeneración es un juego infinito. ¿Qué significa eso? Son juegos que se pueden seguir jugando permanentemente, ¿no? Los juegos finitos son juegos que tienen ganadores y perdedores, y por lo tanto son juegos... ¿qué pasa hoy, no? Siempre los perdedores se repiten. ¿Y qué es lo que pasa cuando un perdedor sabe que no puede tener la posibilidad de ganar nunca un juego? O se retira del juego o sabotea el juego, ¿no? Y si nosotros observamos qué es lo que está ocurriendo en los distintos países, la crisis social que experimentamos nosotros hace un par de años, la crisis ecológica, son manifestaciones de juegos finitos, ¿no? Y los juegos finitos tienen sus días contados. Y en los juegos finitos siempre hay ganadores y perdedores. Y lo que está ocurriendo es que siempre ganan los mismos y pierden los mismos. Y los que pierden son masivamente más que los que ganan. Entonces, estamos acostumbrados a tener retornos individuales y tener a la competencia como fundamento en los juegos finitos. En los juegos finitos consumimos tiempo. Entonces, ¿cómo podemos aprender a jugar otro tipo de juego, ¿no? Y para mí el paradigma de la regeneración es volver a conectar con los juegos infinitos, que son, como te decía, los juegos que se pueden seguir jugando. Son juegos donde podemos ganar todos, no porque el gran problema de los juegos ganar-perder es que terminan teniendo efectos donde todos pierden. En cambio, en los juegos infinitos podemos acceder a una manera de estar en el mundo donde podamos ganar individual, colectivo y ecosistémicamente. Donde podemos ganar tiempo, no consumirlo siempre. Entonces, es un tipo de juego que nos cuesta jugar porque hemos estado sobreentrenados en los últimos 80 o 90 años de educación en que la manera como tenemos que funcionar en el mundo es a través de la competencia. Y lo que yo descubrí es que coevolucionamos como especie en una experiencia de colaboración muy profunda. Entonces, y esa colaboración profunda o enraizada, que es distinta de la colaboración por subsistencia que muchas veces observamos en organizaciones, en instituciones, está hiperfundamentada en la generación de campos sociales asociados a la confianza como emoción fundamental. Y eso también es parte de un juego infinito, porque la confianza libera hormonas de la felicidad. En cambio, el miedo, que es el campo, es como la emoción fundamental de la competencia, no libera la creatividad, ¿no? Entonces, dentro de los campos sociales de confianza es donde podemos acceder a tener todas las posibilidades y toda la creatividad disponible, todo el potencial del ser humano. Y ese campo social asociado a la emoción de la confianza se fundamenta en una profundidad grande en la conexión humana, ¿no? Entonces esto es un resumen de algunos años de investigación, investigando qué es lo que ocurre con equipos de colaboración que obtienen resultados sorprendentes, ¿no? Entonces descubrimos este patrón de conexión humana asociado a campos sociales de confianza
que generan una colaboración muy, muy específica, que es la colaboración enraizada, una colaboración eh, como amplificada, y como efecto de esas tres cosas se genera un compromiso muy grande. Entonces, si queremos comprometernos con una mirada regenerativa, uno de los caminos, que debe haber mucho, es poner foco en los campos sociales, porque la regeneración ecológica depende hoy, si es que el ser humano quiere seguir viviendo, de la regeneración de los campos sociales. Entonces yo creo que esa es una temática que va a comenzar a expandirse, y una temática que tiene que empezar a reflexionarse, ¿no? Porque implica una transformación profunda de los paradigmas más fundamentales del ser humano, ¿no? Entonces es como eh, recuperar muchos de los principios ancestrales del ser humano, ¿no? Que eran mucho más biocéntricos que los principios antropocéntricos en los cuales nosotros nos fundamentamos en nuestro quehacer, ¿no? Entonces a mí me encanta pensar que la regeneración es un lugar donde llegar, y también masivamente una estrategia de recordar lo que hemos estado haciendo por miles y millones de años, cuando mientras descubrimos el movimiento perpetuo, ¿no?, del ser humano en nuestra condición nomádica o de cazadores-recolectores, existía, yo diría que espiritualmente, una conexión radicalmente distinta al mundo natural respecto de la que hoy día tenemos, ¿no? Teníamos la percepción de pertenecerle a la Tierra, de que conocíamos a tal nivel los ciclos sobre los cuales la naturaleza funciona, que podíamos danzar en esta percepción de pertenecerle al mundo natural y poder coevolucionar con el mundo natural. ¿Qué es lo que pasó cuando nos transformamos en agricultores? Estoy hablando hace 12.000 años atrás. Empezamos a modificar radicalmente la psicología del ser humano, y la espiritualidad del ser humano. Entonces despegamos la mirada hacia el mundo natural y la elevamos al cielo para respondernos nuestros cuestionamientos más grandes. Entonces algunos autores hablan de que dejamos la percepción de la paradoja, y nos transformamos en una sociedad estática, con un complejo de autoridad sagrada, ¿no? Entonces empezamos a intentar explicarnos la muerte y una serie de fenómenos que en nuestra condición nomádica era parte se entiende como parte del ciclo de la vida, ¿no? En la naturaleza existe la muerte como parte de esta como eh, eh, transmutación, ¿no es cierto?, de la vida en muerte y en nueva expresión de vida. Entonces es muy interesante eh, poder como también recuperar esta mirada biocéntrica, ¿no es cierto?, de la experiencia humana, ¿no? Wow. Bueno, nos vas a dejar escuchando a mí seguro y seguro que muchos de los que están escuchando también. Una pregunta que, digamos, que siguiera, porque esto es importante, pero ya lo desarrollaste. Eh, no, se me abren muchas preguntas mientras pienso la siguiente. A los y las que están poniendo preguntas acá en el chat, les recuerdo que en el botón de hacer preguntas me quedan ordenaditas, así puedo prestar atención a la conversación y no buscar después en el chat. Eh, Marta, hace 20 minutos más o menos, preguntaba cómo se aumenta la conciencia para descubrirnos como no separados a la naturaleza. ¿Cómo? ¿La puedes repetir, Yoyo? Sí. Preguntaba cómo se aumenta la conciencia para descubrirnos esto de que no somos separados de la naturaleza. Bueno, un poquito lo decías recién, ¿no? Pero ¿cómo podemos, ahora que ya nos volvimos, digamos, hace 12.000 años agricultores, que ya pasamos por este proceso de estos cambios psicológicos, espirituales, bueno, seguramente tendremos un montón de cosas que aprender, de cómo éramos, aprender de cómo éramos como seres humanos y cómo éramos y cómo somos, cómo es la naturaleza, ¿no? Pero entonces, ahora que ya pasó eso, ¿cómo podemos tomar conciencia de esta unidad?
entre nosotros y la naturaleza? Sí, qué linda pregunta. Mira, hay un proceso que para mí es fundamental, que en esta como evolución, ¿no es cierto?, donde pasamos de trabajar en una mentalidad muy tradicional, con mucha externalidad negativa. Después apareció que esto es como lo convencional, ¿no?, es donde está la mayoría de la gente y la mayoría de las economías y la mayoría de las organizaciones. Después pasamos al concepto de ecológico o verde, de ahí al concepto de sustentabilidad, que terminó siendo en la práctica suma cero, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay más allá de la sustentabilidad como la conocemos? Y aparecen varios conceptos nuevos como la restauración, ¿no? Estamos, de acuerdo a la ONU, en la década de la restauración ecosistémica. Pero entre la restauración y la regeneración emerge, creo, un concepto que es fundamental, que es el concepto de reconciliación. Y esa reconciliación implica la reconciliación del ser humano con el mundo natural y la reconciliación del ser humano con el ser humano. Y dentro de esta potencial, y por qué me gusta la palabra reconciliación, porque cuando uno se reconcilia con alguien, parte de una reflexión profunda de lo que ha estado ocurriendo, y aparece la posibilidad de volver a experimentar emoción, ¿no?, de volver a experimentar amor. Y yo creo que el amor y la emoción son parte del camino a la regeneración, porque recuperar o reconciliarse con el mundo natural implica abrirse a volver a conocerlo. Entonces, yo le recomendaría a esa persona que haga un experimento, que se vaya a un bosque una noche, una tarde y una noche, y que pase la noche en el bosque, y que vea qué le pasa, sin carpa, sin cuchillo, porque pasar una noche en un bosque implica volver a entender lo ignorantes que somos y lo pequeños que somos. Como que siento que la experiencia en la naturaleza, uno recupera muchas veces la humildad que hemos ido perdiendo en el tiempo, producto de esta mirada antropocéntrica del mundo, ¿no? Y por lo tanto, toda experiencia de volver a observar, de volver a experienciar el jardín, una planta, cuidar una planta y observar qué es lo que pasa con esa planta, qué es lo que pasa con una lechuga cuando saca semillas, ¿no? ¿Cuántas semillas saca una lechuga? Esas pequeñas cosas maravillosas que hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces, este proceso de reconciliación siento que es muy vital, porque las implicancias de reconciliarse con el mundo natural, con el otro y con uno mismo, es parte del entendimiento del camino que tenemos que hacer. Volver a... Vivimos muchas veces desde la mirada psicológica en planos emocionales, ¿no? Tú mismo lo dijiste, en las ciudades, es como que uno mira la cara de la gente y uno dice, wow, ¿estarán vivos o estarán muertos? Como que hemos perdido esa capacidad, esa alegría de vivir, ¿no? Porque nos comen las preocupaciones, nos comen las problemáticas, producidas por el mismo sistema que sostenemos entre todos, ¿no? Entonces los cambios sistémicos muy pocas veces se producen de arriba hacia abajo, normalmente se producen de abajo hacia arriba. Y es por eso que uno de los principios relevantes de una economía regenerativa tienen que ver con estar en las correctas relaciones y con liberar la capacidad colectiva para poder exigir los cambios que necesitamos ver, ¿no?, de una manera no violenta, idealmente, ¿no? Pero eso me resuena como compartir, ¿no?, como la experiencia de la reconciliación con el mundo natural, que pasa por volver a experimentar emoción, y para experimentar emoción y amor necesitamos volver a conocer. Y eso, todo el trabajo de Maturana y Varela se fundamenta en eso, ¿no? Desde la mirada cognitiva, el proceso de vivir no está separado del proceso de conocer. Entonces, ¿cómo podemos volver a conocer el mundo natural, ¿no? Interactuando con él,
Bueno, ahí Marta, que hacía la pregunta, te agradece y dice que irá a dormir al bosque. Es una Es hija altamente recomendable. que está por cumplir 2 años, así que vamos a ver cómo lo organizo, pero ya no sé ahora que se viene el frío, pero capaz para cuando arranque la primavera, con 2 años me parece que es una edad prudente para hacer una prueba, por lo menos una noche o 2 noches. Me hace acordar también de Turó, que, que Walden, supongo, no sé si lo conoces o lo conoces, Walden de... Poco, muy poco. Bueno, a mí me pasó en 2015, estaba yendo a Bariloche, a las vacaciones, bueno, un poquito, no al refugio, con la carpa, subí refugios por la montaña, no fui a Bariloche más en invierno que en verano, me fui un verano, y no sé cómo, a leer de Thoreau el libro este de Desobediencia Civil, porque me había gustado que ese libro había inspirado a Gandhi y a través de Gandhi había inspirado a Mandela, entonces tenía como dije, bueno, voy a llevar ese libro, en el Kindle me lo bajé, y cuando me lo bajé, con ese me bajé, apareció este Walden, no tenía ni idea, y estaba leyéndolo, me parecía espectacular, entonces decía, no puedo creer que no conocía nada de este tipo, este Thoreau, eh, y conversando con un amigo y una persona de la que aprendí mucho todos estos últimos 10 años que lo conocí, Pedro Tarac, yo le decía, este Turó, que yo casi no lo conocía, es el activista social de los más importantes que conozco, o sea, que debería conocerlo mucho más, o sea, es un activista social tremendo. Y él me decía, no, pero es un activista ambiental importantísimo. Y yo todavía estaba con esa mirada, todavía separada de lo social y lo ambiental, y decía, bueno, me pareció espectacular porque es al final un activista social y ambiental. Y básicamente, bueno, en Walden la experiencia que él cuenta es en un momento cansado de cómo en el contexto en Estados Unidos él estaba de algunas decisiones que los gobiernos estaban tomando y digamos y todo, él decide irse a vivir al bosque, sin nada. O sea, deja todo y se va a ir al bosque, se construye la cabaña, una cabaña. Y bueno, me parece un libro espectacular. Por lo menos, si alguien no se va a ir todavía al bosque, puede ir leyendo ese libro, pero después igual hay que vivir esa experiencia que nos recomendaba Ronald de ir a vivir al bosque. Una nota al pie es que Walden es uno de los libros que lee en la película, bueno, en el libro que basado en la realidad, Into the Wild, uno de los libros que lee el viajero este es este de Walden. Ahí tengo unas preguntitas más, nos quedan unos últimos minutos, en 7 minutos se cierra por lo que dura el live, así que muchísimas gracias. Antes que se cierre, quiero agradecerte, Ronald, porque la verdad que me dejas pensando un montón. El video lo vamos a dejar online apenas sepamos cómo se hace, lo vamos a dejar disponible para ver, yo lo quiero volver a escuchar. Pero ahí me leo que una pregunta que dice, ¿qué recursos podrías recomendar para compartir a otros y ayudarles a empaparse de la regeneración? Es un proceso algo complejo, pues desembarazarse del paradigma actual no duele tanto. Te hago esta pregunta y para ser un poquito más ambicioso todavía, me quedo pensando a ver si de cierre también junto a esta respuesta nos puede decir, escuchándote, pensaba, cuando hablabas de cómo pensamos la economía y los paradigmas de la economía, y pienso en las universidades, cómo forman, eh, nada, pienso cómo nos formamos, ¿no? En la educación, por lo menos formal, tradicional, y digo, bueno, primero pensaba, bueno, tiene que cambiar, esa primera página de cualquier libro de economía tiene que cambiar, o sea, cómo está pensada el paradigma. Pero después te estaba escuchando y decía, bueno, pero pará, ¿no? O sea, alguien, por ejemplo, que estudie economía, en realidad que estudie cualquier cosa, ¿no? No solo es ese contenido, sino también parte fundamental de la currícula, me imagino, es esto de volver a amar a la naturaleza y a los pares y a las otras personas. Y no solo esto, sino también la experiencia, como casi que lo que siento que debería ser curricular, no podés terminar la universidad o lo que estés estudiando o el colegio, si no te vas a unas noches a vivir en un bosque. Estas dos Claro. cositas. ¿Qué recurso podrías recomendar para compartir a otros, a empaparse de esto? Y también, ¿cómo podemos repensar la educación, ¿no? La formación nuestra, ¿no? Ya de adultos o de los niños o de los jóvenes. Wow.
Sí, mira, a ver, desde la mirada de los cambios paradigmáticos, a mí un autor que me encanta es Fritjof Capra, todos sus libros, pero en particular, bueno, tiene un libro que es una síntesis que se llama La mirada sistémica de la vida. Pero hay otro libro que a mí, yo lo he leído como unas 5 veces, yo creo, que se llama La trama de la vida. A mí me gusta mucho para esa persona que tiene otro libro que es muy maravilloso que se llama Las conexiones ocultas. ¿No? Y en la naturaleza hay muchas, ¿no? Y en los sistemas sociales también hay muchos, porque muchas veces lo invisible es más radicalmente impresionante que lo visible, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí, en temáticas de regeneración, ahí está como creciendo mucho lo que se está escribiendo y altamente recomiendo, por ejemplo, todos los libros de Paul Hawken, pero los últimos dos, que son Drawdown y el último se llama Regeneración, se llama Regeneration, como terminando la crisis climática en una generación. Es muy interesante. Yo estoy armando toda una estrategia para poder medir impacto regenerativo y uno de los fundamentos es ese libro, muy genial. Después está todo el trabajo de la Carol Sanford, para quienes les interese más la mirada organizacional de la regeneración. Está todo el trabajo de John Fullerton, que es extraordinario, del Capital Institute. Está todo el trabajo del Regenesis Group, que son muy bacanes. Está el libro que ahora ya está en español de mi querido amigo Daniel Wall, que se llama Diseñando Culturas Regenerativas. Y yo creo que por ahí es suficiente como para empezar a leer. Ya es interesante. También pueden mirar, hay un blog mío que se llama circulodeapoyo.org. Ahí también hago mi granito de arena escribiendo algunos artículos. Luego voy a sacar. Casi me voy. Que va a estar en un sitio que es ronaldsistec.cl. Yo creo que en un mes más vamos a liberarlo. Y eso. Y después, respecto de lo que tú dices, yo creo que hay algo muy fascinante que es leer a Goethe cuando hablamos de naturaleza. Y hay mucha gente. A mí me gusta mucho todo el trabajo de la ecología profunda, de Arne Nae y de la Joanna Macy en particular, que también todos sus libros son extraordinarios. Eh, y, bueno, y poesía del mundo natural también, y poesía del ser humano, Rilke me gusta mucho, y yo creo que hay que ir recuperando nuestra capacidad de aprender a niveles de abstracción más grandes. Eh, Coevolucionamos como especie cantando y bailando antes que hablando, ¿no? Entonces, todo lo que nos conecte con estrategias para poder hacer sentido colectivo nos va a ayudar a poder ir co-creando un paradigma más regenerativo. Está el aumento en la complejidad, en la volatilidad y en la incertidumbre de los contextos y de las organizaciones, que necesitamos volver a aprender a comprender a niveles de abstracción más grandes para poder dar cuenta de ese aumento en la complejidad. Entonces, está todo bien con el razonamiento lógico y con la mirada lineal, pero necesitamos integrarla con una percepción de entendimiento que está fundamentado por el entendimiento intuitivo y por la identificación de patrones, ¿no? Y entonces, cuando nos acercamos al mundo natural, tenemos acceso a múltiples patrones que nos pueden ayudar a hacer sentido de cómo la naturaleza funciona y eso, usarlo de teoría para aplicarlo a nuestras prácticas. Esa al menos es mi estrategia de intervención organizacional y hasta ahora ha estado bien. Muy bien. Creo que por el tema en un minuto se corta, así que estuvo espectacular. Yo muy agradecido, espero que hayas pasado un buen rato. Te agradecemos mucho por esta Muy. bueno, a todos todas y todos los que estuvieron participando. Ya, como les decía, en cuanto podamos, lo dejamos en vivo, digamos, colgado ahí arriba. Pero si querés, despedirte como quieras, por mi parte, muchas Sí, gracias. no, no, muchas muy me siento muy feliz de poder acompañarlos en esta celebración.
porque la celebración tiene que ver con el reconocimiento, así que nada, reconozcan su camino y mucha admiración por lo que hacen. Y nada, pues, toda la regeneración posible para ustedes y todos los que tocan en lo que hacen. Muchas gracias, Ronald. Estamos en contacto, espero que nos veamos todos los que participaron, ¿no? Hoy y con vos algún día alrededor del fuego, escuchándonos y cantando y bailando, ¿por qué no? Genial, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.